siempre echaron mano de la vía de los recursos para posponer la clausura del Heliodoro. De esta manera pudieron disputar en su feudo el compromiso ante el Real Mallorca. Las cosas no rodaron bien esa tarde, aunque Rommel Fernández inauguró el marcador a los 44 minutos al imponer su ley en el juego aéreo tras un envío de Francis al segundo palo. Los mallorquines establecieron el definitivo 1-1 al convertir García Cortés un innecesario penalti cometido por Quique Medina sobre Stojadinovic. Otra vez, con un negativo en sus alforjas, le llegó la hora al equipo de Vicente Miera de enfrentarse a uno de los grandes del fútbol español. Debía medirse en el majestuoso Nou Camp al Fútbol Club Barcelona. El Tenerife cayó derrotado por 3-0. La superioridad azulgrana y el lógico complejo de inferioridad blanquiazul resultaron determinantes. Eusebio abrió el marcador a los 35 minutos al aprovechar un pase en profundidad de su compañero Koeman. En la segunda parte, Vaquero culminó una gran jugada nacida de las botas de Laudrup y Valverde. Cuatro minutos más tarde llegó el 3-0, obra de Begiristain, en colaboración con Luis Delgado, que no acertó a despejar un balón bajo los palos. Después de la visita al Nou Camp, el Tenerife recibió la visita del Rayo Vallecano en el Estadio Insular de Las Palmas de Gran Canaria, que registró una floja entrada. Eso sí, un sector de la afición tinerfeña no dudó a la hora de estar con su equipo. El triunfo blanquiazul se fraguó en las botas de Toño, que fue profeta en su tierra. Corría el minuto 89 de partido cuando el Gran Canario anotó sin ángulo tras recoger un rechace del defensa Ibarrondo. Tras la victoria lograda en el exilio Gran Canario, el Tenerife viajó nuevamente y lo hizo para enfrentarse en el viejo Atocha a la Real Sociedad de San Sebastián. Los de Miera realizaron un partido aceptable, pero terminaron perdiendo por un solitario gol marcado por Larrañaga a pase de Bengoechea cuando quedaban pocos minutos para el final del partido. El 19 de noviembre de 1989 podría decirse que comenzó la historia del desamor con el Real Madrid. El Heliodoro Rodríguez López se llenó hasta la bandera para ver las evoluciones de los blanquiazules ante los merengues. Fue una tarde apasionante de fútbol, distinta a otras más recientes, cargadas de sabores agradables, pero aquel enfrentamiento ante los madridistas estuvo marcado por un enorme poder electrizante. El Madrid se adelantó en el marcador al filo del descanso por mediación de Emilio Butragueño. Pero nada más sacar de centro, el Tenerife empató con gol de Luis Delgado. Era el delirio. Y la afición tocó el cielo cuando en el primer minuto de la segunda parte, Guina de cabeza anotó el 2-1. El Tenerife estaba realizando el mejor partido de la temporada. El Madrid se encontraba contra las cuerdas cuando el árbitro murciano Pérez Sánchez no vio el penalti cometido por Ruggeri sobre Felipe. Los gritos de así gana el Madrid se escucharon por vez primera en el Rodríguez López. En plena indignación popular, la desilusión tomó cuerpo cuando Hugo Sánchez nos obsequió con su habitual voltereta al empatar a 2. El mexicano no perdonó un balón que quedó suelto en el área local. El silencio se apoderó de los graderíos pocos minutos más tarde, cuando nuevamente el delantero mexicano estableció el definitivo 2-3. El Tenerife se quedaba con la miel en los labios y, lo que es peor,
con 3 negativos en la tabla clasificatoria. Aunque el tramo más amargo de la temporada 89-90 estaba todavía por llegar, tras la derrota ante el Real Madrid, hasta el cielo tinerfeño se volvió contra su equipo. Fue aquel uno de los inviernos más lluviosos de los últimos años. En las imágenes del partido ante el Celta de Vigo podemos apreciar cuál era el estado del terreno de juego. En aquel encuentro los gallegos debían encontrarse como pez en el agua, pero aunque se adelantaron en el marcador por mediación de Maric, sería el Tenerife el que terminaría imponiéndose por 2-1. El empate a 1 lo consiguió Guina en el minuto 71, al aprovechar un balón rechazado por el poste. Y cantando bajo la lluvia quedó la afición blanquiazul con el gol anotado pocos minutos más tarde por Toño y que supuso la victoria por 2-1. Pese a esta victoria, en torno al Club Deportivo Tenerife apareció la frase que dice: aquellas aguas trajeron estos lodos. El mes de diciembre iba a significar el comienzo del descalabro clasificatorio del equipo de Vicente Miera. Recién aupado de la Copa del Rey por el Sporting de Gijón, el Tenerife visitó el Estadio de las Gaunas, en el que cayó derrotado por 4-1. Un penalti inexistente por supuestas manos de hierro dentro del área abrió las puertas del triunfo para los riojanos. Manu Sarabia fue el encargado de ejecutar la pena máxima. También anotaron para los locales Pedro, Alzamendi y Rosagro. El llamado tanto del honor lo logró Guina para el Tenerife al transformar un penalti. El Tenerife caía vertiginosamente en picado. La situación se complicó mucho más una semana después, cuando los blanquiazules se enfrentaron al Atlético de Madrid, entrenado en aquel entonces por Javier Clemente. Los locales se adelantaron en el marcador por mediación de Rommel Fernández, que aprovechó una vez más su mejor argumento futbolístico, su inolvidable remate de cabeza. La afición comenzó a pensar en el triunfo ante uno de los grandes cuando Guina elevó el segundo gol al marcador del Rodríguez López. No obstante, los colchoneros, con 2 goles de Manolo y 1 de Alfredo, se llevaron los puntos y los positivos. El panorama comenzaba a ser desolador. 11 puntos y 5 negativos era el bagaje clasificatorio de los blanquiazules. Con una evidente hambre de puntos, el Tenerife se desplazó a Gijón para abordar la 16ª jornada. Los de Miera realizaron un buen partido, pero enfrente se tropezaron con un guardameta siempre excepcional ante los tinerfeños. Ablanedo desbarató varias ocasiones de gol de los nuestros, como esta, de la que dispuso Rommel Fernández. El partido terminó con victoria de los asturianos gracias al solitario gol marcado por Emilio. El peso de los 5 negativos comenzaba a maniatar a los blanquiazules. El Tenerife despidió el año con un nuevo tropiezo en el Rodríguez López. En esta ocasión fue el Valencia el que se llevó un punto del feudo tinerfeñista al empatar a un gol. Víctor adelantó al Tenerife en el marcador y el búlgaro Pénez anotó para el Valencia. Víctor pudo desequilibrar el marcador, pero su lanzamiento desde el punto de penalti no encontró el fruto esperado. Con 6 negativos y bajo el lema de Año Nuevo, Vida Nueva, los hombres de Miera se dispusieron a afrontar el resto del campeonato liguero correspondiente al ejercicio 89-90. Como refuerzo extranjero llegó Javier Seoli, un portero uruguayo
cuya contratación implicó la baja del carismático marroquí El Garef. Yo espero lo mejor para la afición tenerife y yo espero que el equipo será